Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En el maravilloso viejo continente, como le dicen a Europa, se respira incertidumbre. Es el lugar al que llaman cuna de civilizaciones, forjador de historia y a donde la mitad del planeta quisiera emigrar, enfrenta hoy una encrucijada de tribulaciones que pondrán a prueba, una vez más, su temple y resistencia. La Unión Europea está afectada y amenazada por la cobarde y criminal invasión rusa a Ucrania. Está pasando por un complejo ciclo económico. Tiene dificultades para gestionar el fenómeno migratorio. Y la inestabilidad crece debido a la división política imperante y por el desencanto ciudadano provocado por algunos de sus gobernantes mediocres, populistas y autoritarios. Las acciones criminales de Putin han tenido profundas implicaciones no solo en Ucrania, sino para toda Europa. Este conflicto ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y ha desestabilizado la región debido a que se han agravado las crisis de seguridad, energética y económica. Es vital que la Unión Europea siga unida con las sanciones a Putin y el apoyo a Ucrania. Este debe ser un momento de firmeza en la defensa de los valores de la democracia, la justicia y la libertad. Para Europa, la victoria de Ucrania es determinante para su futuro. En el campo de la seguridad, Europa ha visto un incremento en actos de violencia y terrorismo en los últimos años. Varias ciudades importantes se están enfrentando al crimen organizado y a la agresividad de grupos con agendas radicales. Las tensiones geopolíticas y la dependencia de recursos externos tienen a Europa en una posición económica vulnerable. El aumento al costo de energía y la inflación están golpeando con fuerza la economía familiar y las industrias. Encima de que a los europeos les ha afectado la depreciación de sus salarios, sienten incertidumbre por sus empleos. En este escenario de sombras, el mundo necesita que el gran viejo continente demuestre una vez más su capacidad de resurgir y encontrar luz en momentos de oscuridad. En el resto del mundo occidental confiamos en que Europa supere pronto estos tiempos adversos y vuelva a ser el faro de civilización y progreso que ha sido a lo largo de los siglos. El nuevo mundo necesita que la Unión Europea se ponga al frente en la defensa de los valores de Occidente y vuelva a ser esa gran casa que ofrece sentido de comunidad, confianza y libertad. En el mundo interconectado de hoy, las crisis y las amenazas impactan de manera global. La criminal invasión de Putin a Ucrania, el conflicto en Medio Oriente después del ataque terrorista a Israel sufragado por Irán, la constante amenaza de China sobre Taiwán y el comportamiento criminal de la narcodictadura en Venezuela tienen al mundo en un estado de tensión creciente y peligroso. Con el apoyo de China e Irán, Putin desafía el orden internacional liderado por Occidente, además de pretender evitar que Ucrania se una a la Unión Europea y a la OTAN. También busca debilitar el orden liberal y el capitalismo. China ha expandido su ejército rápidamente, construyendo la fuerza naval más grande del mundo, con una flota prevista de 420 barcos para 2025. Esto ha obligado a Taiwán y al occidente desarrollado a reforzar su estructura militar. Con el eje chino-ruso-iraní en ascenso, Europa ha demostrado incapacidad para ofrecer un proyecto liberal cohesivo e incluyente, y esto ha propiciado el auge de partidos populistas que amenazan con debilitar las instituciones europeas y socavar la unidad del continente. En el Reino Unido, el Partido Laborista liderado por Keir Starmer obtuvo el 64% de los escaños en el Parlamento con solo el 34% de los votos, revelando una profunda insatisfacción con la política tradicional. En Francia, las elecciones produjeron un parlamento fracturado que puede ocasionar una parálisis política sin precedentes. Aunque Marine Le Pen fue derrotada, la alianza de izquierda del Nuevo Frente Popular, liderada por Jean-Luc Mélenchon, ganó la mayoría de los escaños, con propuestas hostiles a las políticas de la Unión Europea. Europa se debate entre una guerra prolongada en su territorio, una economía atrofiada, una ola migratoria mal gestionada
una fuerte crispación política y la incapacidad de sus líderes políticos de enfrentar las amenazas que representa el eje chino-ruso-iraní. Por su parte, en América Latina, el Grupo de Puebla está demostrando una vez más de lo que está hecho con su silencio cómplice y sus acciones hipócritas sobre el fraude electoral de la narcodictadura de Maduro y el golpe de Estado a la soberanía del pueblo venezolano. Personajes como Zapatero, Lula, López Obrador, Petro, Fernández, Samper, Correa, Evo y otros impresentables como ellos pasarán a la historia como falsos demócratas, tamboreros pagados por dictaduras criminales y monigotes del imperio del mal. El silencio cómplice y cobarde de estos mamarrachos políticos se agranda y se hace evidente para el mundo ante los graves atropellos, violaciones de derechos humanos y asesinatos que la mafia gobernante de Caracas sigue cometiendo contra el pueblo venezolano y contra la democracia en Venezuela. A pesar de ellos, los venezolanos seguirán peleando por su libertad y batallando por su democracia en las calles de Venezuela, hasta que caiga la dictadura y hasta que el presidente electo, Edmundo González, asuma el mando para el que fue electo. Con los peligros que enfrenta nuestro planeta, es indispensable que el Occidente libre se mantenga unido y para ello es imprescindible que Europa resuelva sus crisis existenciales. La democracia, el Estado de Derecho y los valores occidentales deben volver a ser pedestal y estandarte si queremos que la libertad siga brillando en el siglo XXI. Si la historia de la humanidad se puede ver a través de ciclos, los buenos, los malos y los peores, cada día está más claro que a partir de 2001 el mundo se empezó a complicar a extremos que en este momento hay invasiones, enfrentamientos y riesgos de otros conflictos que amenazan la existencia misma de la especie humana, haciendo del tiempo que vivimos parte de un ciclo con pronóstico reservado. La política, la economía y las élites no están respondiendo a la altura de las circunstancias y la mayoría de los habitantes del planeta acumulan frustración y desesperanza. Para conversar sobre la presión arterial del viejo continente y del mundo, tengo el privilegio de presentarles a don Rafael Calduch Cervera, doctor en Ciencias Políticas y Económicas, catedrático universitario y profesor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España y de la Academia Militar de Saint-Cyr de Francia. Ha ocupado importantes cargos en la academia y en instituciones de investigación. Doctor Calduch, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuál es la temperatura del planeta en este momento? ¿Qué conflicto le preocupa más? La temperatura es, como ya ha señalado usted, es crítica. Y el conflicto que más me preocupa es el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque esa es una guerra sistémica. ¿Eso qué significa? Que aunque es una guerra entre dos estados, las consecuencias están afectando al conjunto del sistema internacional, tanto político como económico. Por ejemplo, ha reorganizado o redistribuido todo el mercado energético mundial, cambiando las reglas de juego no solamente para el mercado petrolífero, sino en general para todas las redes energéticas, incluidas las energías renovables. Ya. ¿Eso qué significa? Que estamos cambiando también las reglas básicas de la economía, puesto que la energía es una de las fuentes fundamentales de crecimiento y desarrollo económico. Por tanto, ese es para mí el resultado de esa guerra. Va a ser crítico para saber si vamos hacia otro escenario recesivo como el que hubo en 2008, entre 2008 y 2012, o podemos esperar una recuperación razonable después de la guerra entre Rusia y Ucrania. Doctor, la cobarde invasión de Rusia a Ucrania ha resaltado la importancia de una defensa europea unificada. A pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea para apoyar a Ucrania, las divisiones internas sobre cómo gestionar la respuesta y las contribuciones a la defensa común han mostrado algunas debilidades de la Unión Europea. ¿Cómo termina esa criminal invasión y qué tan fuerte y unida termina Europa? Respecto de la invasión, la guerra está llegando al punto crítico en el cual ambas partes empiezan, aunque no lo dicen públicamente,
empiezan internamente a considerar que militarmente no pueden vencer a la otra parte en la contienda. Cuando se llegan las guerras a ese punto, más tarde o más temprano, sentarse a negociar es la única forma de concluir el conflicto bélico. Y eso afecta, naturalmente, como señalaba, a la famosa autonomía de defensa europea. A ver, la autonomía de defensa europea tiene varios vértices y, por tanto, centrarnos solo en uno de ellos, como podría ser, por ejemplo, el tener un ejército estrictamente europeo, que no estuviese vinculado a las potencias europeas como Francia o como Alemania, es una de las dimensiones, pero no es la única. Hay dimensiones en donde la autonomía de defensa europea ya se ha alcanzado o está próxima a alcanzarse. Y le voy a poner dos ejemplos. Uno es el avión estratégico europeo, el A400M, que permite trasladar tropas europeas a cualquier parte del mundo sin depender ni de Estados Unidos ni de Rusia, que eran los que tenían esas capacidades. Y el otro es el famoso programa Galileo. El programa Galileo, que previsiblemente estará disponible completamente en 2027, significa que los europeos no vamos a necesitar el GPS norteamericano para trasladarnos por tierra, mar y aire. Ya. Doctor, Europa ha venido sufriendo un deterioro en lo que es sus sistemas políticos. Hay más división, más conflicto. Está llegando una ola de dirigentes conservadores de derecha a los gobiernos. Y en fin, Europa está complicada, pero viniéndonos a un tema que nos interesa más en América Latina, que es España, el gobierno de España ha sufrido deterioro y debilitamiento a niveles que le tiene al borde de una moción de censura y convocatoria a elecciones. ¿Qué está sucediendo con la política española? Bueno, está sucediendo dos cosas. La primera, que el actual gobierno se empeña en seguir como gobierno cuando no tiene capacidad de gobernar, porque depende, desde el punto de vista del Congreso de los Diputados, de los votos que le den pequeños partidos con 5, 6 o 7 diputados. Ese empeño en intentar seguir en el gobierno cuando ya no se puede gobernar es propio de dirigentes autocráticos. Lo digo porque eso ha provocado un enfrentamiento institucional muy serio en España entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, no lo olvidemos, los poderes autonómicos de las comunidades autónomas, el equivalente a los estados federados en los estados federales, que está paralizando políticamente el país y que me temo que va a llevar a elecciones anticipadas mucho antes de lo que el presidente Pedro Sánchez imagina. Hombre, eso es buena noticia para América Latina y para el mundo. Doctor Kalduch, la política de ampliación de la Unión Europea hacia nuevos miembros, incluyendo a Ucrania, ha generado un intenso debate sobre la capacidad del bloque para integrar eficazmente a estos países mientras mantiene su cohesión y estabilidad. Polonia y Grecia han sugerido incluso la creación de un escudo de defensa de misiles financiado por el presupuesto común de la Unión Europea, una propuesta que ha encontrado resistencia en Alemania y Países Bajos, por ejemplo. ¿Qué criterios, brevemente, doctor, y mecanismos debería implementar la Unión Europea para asegurar una expansión que fortalezca, en lugar de debilitar, la cohesión y efectividad del bloque en su política exterior y de seguridad? Mire, el motor de la integración europea desde el Plan Schuman en 1950 ha sido el entendimiento franco-alemán. Y el entendimiento franco-alemán ahora está roto por una sencilla razón, porque Francia internamente tiene una crisis sociopolítica, no solamente política, social, muy seria, y mientras no se recupere de esa crisis, que puede incluso arruinar la Quinta República, no está en condiciones de poder dedicarse a promover la integración europea. Y Alemania está en una crisis económica muy seria, como no tenía desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, en este momento, el motor de la integración, que es el entendimiento franco-alemán, está bloqueado. Y no creo que se desbloquee en los próximos años, con lo cual lo ideal sería que no se hiciese ninguna ampliación, y mucho menos a Ucrania. Ya. Doctor Kalduch, para terminar, el Reino Unido, Francia y Alemania son las tres potencias europeas. Sus recientes elecciones han puesto de manifiesto sus diferencias políticas internas y sus debilidades. ¿Cómo pueden los líderes europeos manejar la fragmentación política dentro de sus países para asegurar una gobernabilidad efectiva, por un lado, y por otro, una política exterior coherente? Pues el primer paso hacia eso es recuperar la cohesión interna nacional, claro, que está obviamente quebrada en los tres países que usted ha señalado,
pero sobre todo se ve muy claro en Francia y en el Reino Unido. Por tanto, ¿y cómo se recupera esa cohesión internacional? Haciendo inicialmente dos cosas. Primero, un gobierno de coalición, es decir, acabar con los enfrentamientos entre, por ejemplo, conservadores, entre Tories y laboristas en el Reino Unido, o entre la extrema derecha y la extrema izquierda en Francia, por poner ejemplos. Y segundo, detener el proceso de inmigración ilegal masiva, porque mientras eso no concluya, la inserción de minorías con planteamientos culturales abiertamente contrarios a los que imperaban en esos países rompe la cohesión social. Yo pondré siempre un ejemplo y concluyo. En Alemania hay más de 2 millones de turcos. Bueno, hay que recordar que Europa se construyó, entre otras cosas, aparte de la cohesión civilizatoria interna, en una lucha durante siglos contra Turquía, precisamente para que los turcos no nos conquistaran, mientras que ahora están penetrando su cultura de manera abiertamente ilegal en la mayoría de los casos. Por tanto, eso hay que detenerlo si queremos recuperar la cohesión nacional imprescindible. Ya. Si algo queda claro en estos tiempos de volatilidad e incertidumbre es que el mundo necesita de sus líderes más capaces, responsables y visionarios. Los problemas son grandes y las amenazas formidables. Por eso es tan importante contar con académicos del calibre del doctor Calduch Cervera para que enfoquen, aclaren y guíen el camino a la redención de los pueblos. Doctor Calduch, muchas gracias como siempre. Lo necesitamos muy presente en todas las mesas del debate público. Si el continente americano está inestable e impredecible y Asia y Medio Oriente con enormes tensiones, Europa no se escapa, pues sus dinámicas políticas, la invasión a Ucrania, el fenómeno migratorio y la debilidad económica la tienen al borde de una crisis de impredecibles consecuencias. El mundo de hoy necesita analistas serios, bien informados y con capacidad de propuesta. Por eso, y para conversar sobre el momento de temblores que vive el mundo, pero en especial Europa, tengo el gusto de presentarles a don Román Ortiz, doctor en ciencia política con maestría en administración, experto en seguridad y geopolítica. Es asesor de importantes instituciones en Estados Unidos y América Latina. Ha asesorado gobiernos y ha dirigido esfuerzos académicos sobre defensa y seguridad. Doctor Ortiz, bienvenido a Razón de Estado. En la reciente cumbre de la OTAN en Washington, los líderes respaldaron de manera unánime a Ucrania en su camino hacia la membresía en la alianza. Esta decisión fue considerada clave para fortalecer la seguridad en Europa frente a la amenaza rusa. ¿Qué implicaciones tiene este respaldo unánime para la posición de Ucrania en el conflicto con Rusia y cómo puede influir en la estabilidad de la región? Es un mensaje de alguna manera, trata de ser un mensaje decisivo para decir a Putin que Ucrania no está sola y que el compromiso de la Alianza Atlántica con Ucrania va a durar en el futuro. Otra cosa es que esa entrada se materializa en el corto plazo, pero el mensaje es: Ucrania va a seguir aguantando la agresión rusa. Ya. La reciente cumbre de la OTAN en Washington, además de celebrar el 75 aniversario de la alianza, también marcó varios hitos históricos importantes que van desde la apertura de una oficina de enlace en Jordania hasta el reconocimiento de China como un cómplice decisivo de la invasión putinesca a Ucrania. ¿Cómo evalúas el impacto histórico de esta cumbre de la OTAN y qué significan estos nuevos desarrollos para el futuro de la Alianza Europea? Hombre, por el lado positivo, yo creo que la alianza llega fuerte y cohesionada en este momento con los gobiernos que hay en Europa, capaz de responder a la agresión rusa y además ampliada con la entrada de Finlandia y con la entrada de Suecia. En el lado de las incógnitas, yo creo que está la cohesión de la organización cuando empieza a haber cambios. Dos cambios importantes. Por un lado, las elecciones en Estados Unidos, donde el candidato Trump ha dicho que no tiene ningún interés en respaldar el esfuerzo de la alianza contra Ucrania y puede, digamos, retirar o podría plantearse retirarse del apoyo a Europa en la guerra. Y por el lado europeo, las elecciones francesas de 2027, cuando podría ganar Marine Le Pen la presidencia francesa y también debilitar el compromiso
de París con la Alianza Atlántica. Ya. El canciller alemán Olaf Scholz ha adoptado un enfoque en el que asigna recursos importantes para Ucrania, pero manteniendo una retórica más contenida, más prudente. ¿Cómo se compara el enfoque de Alemania con la época de Angela Merkel y qué implicaciones tiene esto para el futuro de la seguridad europea? De alguna manera, Alemania y en particular el canciller Scholz ha sido forzado a responder a la agresión rusa. La preferencia de Scholz habría sido mantener una posición mucho menos beligerante y más condescendiente con Putin, pero la agresión rusa ha sido tan masiva que se ha visto obligado a hacer una política que en el fondo no quiere. Entonces, si se abren negociaciones entre Ucrania y Rusia, podríamos ver muy rápidamente un cambio en la posición alemana a una posición más suave frente a Rusia. A pesar de las sanciones energéticas sin precedentes, Rusia sigue obteniendo ingresos significativos de sus exportaciones de petróleo y gas, especialmente a Asia. ¿Qué factores han permitido a Rusia eludir las sanciones energéticas y qué medidas adicionales podrían tomarse para fortalecer su impacto? Pues de alguna manera dos cuestiones han hecho mucho más débiles las sanciones. Primero, la cooperación de China. China se ha convertido en el proveedor no tanto de equipo militar, pero sí de componentes para el equipo militar, particularmente semiconductores, por ejemplo, cosas que en ningún otro sitio Rusia podría haber conseguido. La otra cuestión es que en este conflicto en Centro Europa, el resto del mundo que no es occidental, el sur global vota y no necesariamente todos votan con los países occidentales. En América Latina, en África, en Oriente Medio, hay países que prefieren tener una relación con Rusia más fluida e ignorar lo que significa en términos estratégicos la agresión contra Ucrania. Yeah. Las sanciones se pueden mejorar si se hacen más enfocadas a los cuellos de botella que tiene la industria militar rusa y en general la economía rusa. Sanciones más enfocadas y sobre todo un músculo más grande para enforzarlas. Yeah. Doctor Ortiz, la Unión Europea ha tomado varias medidas para apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia, pero algunos países europeos aún dependen en gran medida del gas ruso. ¿Qué acciones ha tomado la Unión Europea para reducir su dependencia del gas ruso y cómo ha afectado esto a las relaciones energéticas dentro de Europa? Bueno, lo cierto es que ha habido un esfuerzo sistemático para reducir el gas. Eso ha hecho, por ejemplo, que se flexibilicen los objetivos para la transición energética y que se planteen, digamos, mantener activas líneas de energía como la energía nuclear o algunas centrales de carbón para compensar al menos temporalmente la falta del gas. El otro factor que ha sido decisivo ha sido que los Estados Unidos han proporcionado gas a Europa para compensar el gas ruso. Mira, en el caso de la Unión Europea, en su relación con el Reino Unido, la victoria de Starmer, que fue una victoria importante, puede cambiar la dinámica de las relaciones entre el Reino Unido y Europa. Starmer ha descartado la reintegración a la Unión Europea, pero se plantea la posibilidad de otras formas de realineación con la Unión Europea, especialmente en áreas de seguridad y política exterior. ¿Qué tipo de realineación con la Unión Europea podría perseguir Starmer y cómo podría esto influir en las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea? Yo creo que en el ámbito económico Starmer va a buscar una relación más fluida y más estable. En temas de seguridad para el Reino Unido es una prioridad. El Reino Unido ha abandonado, con Starmer, ha abandonado un poco de alguna manera los sueños que tenía de alinearse con los Estados Unidos en el Pacífico y vuelve a Europa. Y el ejemplo más significativo de eso ha sido la firma recientemente de un acuerdo con Alemania, que va en temas de seguridad, que probablemente es el precedente de otro que se va a firmar prontamente con Francia. De tal manera que lo que probablemente haya es una red de tratados que vincule al Reino Unido con los países europeos en temas de defensa y seguridad. Pues eso es buena noticia. Los próximos años serán de grandes retos y amenazas, pero también de oportunidades. Quienes están en posiciones de poder por dinero, información o política, o sea, las élites, deben dar un paso al frente y asumir la enorme responsabilidad que los tiempos imponen. Estar, aliviar y ser parte de la solución es importante. Doctor Ortiz, sigue dando buenas batallas. Es importantísimo tenerte en todas las mesas
de discusión pública sobre los temas importantes. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos gracias por una la vez invitación. más. Esto es Razón de Estado.